Munira Abdullah es una mujer que despertó en el año 2017, luego de estar en coma desde 1991, 27 años, por un accidente de tránsito que tuvo y en el cual salvó a su hijo de 4 años, abrazándolo, teniéndolo en sus brazos. Pero esto le costó una muerte cerebral. Durante mucho tiempo, tanto los familiares directos como los médicos pensaron tal vez en desconectarla. Sin embargo, siempre tuvieron algún rayo de esperanza. Porque claro, nadie puede conocer los pensamientos de Dios. Sin duda que la ciencia se resiste muchas veces a creer en Dios, pero a la hora de decidir entre la vida y la muerte siempre guardará un cierto temor, porque mientras haya un rayo de esperanza aún en el diagnóstico más severo, siempre está ese temor de no saber cuál es la decisión final de Dios, de no conocer exactamente cuáles son los pensamientos de Dios. Hay al menos 3 cosas que puedes hacer respecto de los pensamientos de Dios. Número 1 es ignorarlos. Número 2 es rechazarlos. Número 3 es aceptarlos. Cualquiera sea la decisión que tomes respecto a los pensamientos de Dios, sin duda cambiarán tus acciones, pero también cambiará el resultado final. Hoy quiero hablarte del fin que esperas. Eso lo vamos a ver en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Si puedes buscar en tu Biblia, no solo vamos a leer este texto, también vamos a leer algunos otros versículos para hablarte de este tema. Mientras buscas en tu Biblia, te recuerdo que es muy bueno si te puedes suscribir a este canal. Esta plataforma está consagrada a llegar con un mensaje de Dios para tu vida, a leer y exponer la palabra de Dios, la cual sin duda te acercará y te hará conocer a nuestro Señor Jesucristo, quien murió por tus pecados y quien está dispuesto a perdonarte, a restaurarte, a darte una nueva vida. Esta plataforma está consagrada con ese exclusivo objetivo. Si le das a la campanita estarás notificado de todo lo que subamos por este medio. Entonces Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mientras tu entorno no defina tu fe, tampoco definirá tu final. En Lucas capítulo 4 versículos 25 al 27, el Señor habló de 2 personas. Una fue una de la viuda de Sarepta. Dice que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero ninguna de ellas fue enviada Elías, sino la viuda que estaba en Sarepta. También dice que en los días de Eliseo muchos leprosos había en Israel, pero solo uno fue sanado, Naamán el sirio. Eso significa que más allá del entorno en el cual una persona se encuentre, Dios puede hacer una obra poderosa. Muchas veces nos miramos acerca de nuestro entorno y entonces dejamos de creer. Y cuando dejamos de creer, dejamos de recibir, porque comenzamos a ser influenciados por lo que vemos a nuestro alrededor, por un ambiente hostil donde nos encontramos, y entonces esto termina definiendo nuestra fe y termina definiendo nuestro final. El versículo 1 del capítulo 29 nos pone un poquito de contexto en el cual fue dicha esta palabra. Dice el versículo 1, estas son palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado, los que fueron transportados, y a los sacerdotes y al profeta y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Los judíos habían sido llevados cautivos por causa de su pecado, por causa de su rebelión. Dios había permitido que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniera con su ejército y los llevara cautivo a esa ciudad de Babilonia. A partir de allí comenzó un periodo de 70 años de cautividad, donde ellos iban a meterse en medio de un ambiente hostil, un imperio babilónico que era también un imperio satánico, en el cual ellos iban a perder muchas cosas, principalmente sus sueños, sus esperanzas, y parecía que allí nada iba a cambiar y que allí nada bueno iba a suceder. En Babilonia ellos estaban en este imperio, este ambiente hostil. Sin embargo, Dios les da una palabra poderosa, y es que Él tenía pensamientos de bien para ellos, pensamientos de paz, pensamientos buenos para darle el fin que ellos esperaban. Aunque el entorno era hostil, los pensamientos de Dios acerca de ellos no habían cambiado.
el gran problema de los judíos, viene a ser el problema de muchos hoy en día. Estamos en medio de un ambiente hostil, en un país donde las leyes son corruptas, donde los gobiernos son corruptos, donde la maldad ha proliferado, donde tal vez hay pobreza, inflación, donde hay escasez de trabajo, donde hay situaciones de corrupción, donde parece un avance de las tinieblas, y entonces a veces estas cosas terminan afectando o definiendo nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos lo bueno. Nadie espera lo malo para sí. Por eso el Señor acá da una palabra: el fin que ustedes esperan. Ustedes esperan lo bueno, y yo tengo pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz para darles ese fin. A veces hay una gran distancia entre el fin que esperamos y los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos traza un camino para que nos volvamos a Él y para que recibamos ese fin que esperamos. Hay no menos tres cosas en este pasaje que vamos a ver que te conducirán al fin que esperas. La primera es tu capacidad de proyectar. Notemos que dice el versículo 5: edificad casas, le dice el Señor. Recordemos que ellos estaban en Babilonia y les dice el Señor: edificad casas y habitadla, plantad huertos y comed del fruto de ellas. Tu capacidad de proyectar determina tu esperanza futura. Si no proyectas, no puedes tener un buen futuro. Todo buen futuro se crea o se fundamenta sobre la base de una buena proyección. Noé proyectó la salvación de su familia construyendo un arca. José proyectó los años de hambruna que iban a venir en Egipto, guardando el trigo en un granero y aconsejándole a Faraón que guardara todo el trigo durante 7 años de abundancia, para que cuando esos tiempos llegaran, el Señor nos enseñó a proyectar y dijo que ningún rey sale a la guerra si primero no se proyecta y mira cuántos soldados tiene para ver si va a poder hacer frente a aquel que viene contra él. En la cautividad los judíos perdieron su capacidad de proyectar. El problema es que un ambiente hostil o el ambiente hostil de este imperio satánico le hizo perder toda esperanza de que algo bueno pudiera suceder en su vida. Pero el Señor les dijo: miren muchachos, proyecten. Aunque ustedes estén en un ambiente hostil, ustedes tienen que proyectar. Si quieren un futuro, tienen que proyectarse. Tienen que vivir este tiempo proyectándose hacia lo que está delante. Y les dijo: edifiquen casa y habítenla, planten huertos. Todo lo que se planta es una manera de proyectar, porque tenemos que esperar los resultados y coman del fruto de ellos. Cuando pierdes tu capacidad de proyectar, pierdes toda esperanza acerca de cualquier cosa buena que Dios pueda hacer en tu vida. Es por eso que una cosa es vivir el presente y otra cosa es vivir para el presente. Nosotros vivimos en el presente, pero debemos vivir para lo que está hacia adelante. Todas las promesas de Dios están en tiempo futuro. Es por eso que el fin que esperas muchas veces dependerá de tu capacidad de proyectar. La segunda cosa que vamos a ver que nos conducirá al fin que esperamos es la capacidad de multiplicar. Dice el versículo 6: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí, en Babilonia, y no os disminuyáis. Se ha dicho muchas veces que Dios suma y multiplica mientras el diablo resta y divide. Podemos ver en la Biblia que el Señor multiplicó la descendencia de Abraham. Podemos ver que el Señor multiplicó las señales en Egipto para liberar a su pueblo. Podemos ver que el Señor multiplicó los panes y los peces. El Señor Dios le dijo al hombre allí en el huerto de él: multiplicaos. En la parábola del sembrador, el Señor dijo que la semilla que cae en buena tierra es la que se multiplica a 100 por 1. En la cautividad, los judíos perdieron esa visión de multiplicarse. El problema es que el ambiente hostil de un imperio satánico dividía sus pensamientos y disminuía la visión de ellos. Por eso que el Señor les dijo: casaos, engendrad hijos e hijas, multiplicaos y no os disminuyáis. Todo lo bueno que Dios te da en la vida es para que lo multipliques. Es por eso que todo lo que no multiplicas en tu vida, cuando Dios te ha dado algo bueno, estás próximo a perderlo. En la parábola del sembrador, de los talentos, el Señor le dijo que a algunos le había dado un solo talento a uno y ese no lo multiplicó. Los otros, el que tenía 5, el que tenía 3, multiplicaron lo que el Señor les había dado. Pero aquel que tenía 1 dice que lo enterró por temor y no lo multiplicó, y aún eso que tenía, eso que había guardado sin multiplicar, el Señor se lo quitó.
Por eso que el Señor dijo también que todo pámpano que en mí no lleve fruto, será cortado, porque el fin que esperas dependerá de tu capacidad de multiplicar todo lo bueno que Dios te ha dado. La tercera cosa que necesitas, que te conducirá a aquello bueno que Dios te ha dado, es tu capacidad de afectar. La capacidad de afectar. Eso lo vamos a ver allí en el versículo 7. Dice el versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hizo transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios puede hacerlo sin vos, pero ha decidido hacerlo con vos y ha decidido hacerlo a través tuyo. Dios pudo liberar a Israel de Egipto sin la necesidad de Moisés. Pudo abrir el mar rojo sin necesidad de que Moisés extendiera la vara. Dios pudo acabar con Goliat sin la necesidad de David. Dios pudo salvar a Nínive sin la necesidad de Jonás. Pero Dios llamó a un Noé, Dios llamó a un Abraham, Dios llamó a un Moisés, Dios llamó a un David, Dios llamó a profetas y Dios te llama a vos porque Dios quiere que seas parte del plan que tiene, un plan eterno. Dios no es un improvisado, Dios ha diseñado cosas y por eso te ha llamado, porque Él necesita que seas una persona que pueda afectar a tu entorno. Es por eso que quien alcanza la gracia de Dios para salvación está llamado también a alcanzar la gracia de Dios para entrar en el propósito. La cautividad puso en evidencia que los judíos no tenían capacidad de afectar. Ellos sabían que eran del pueblo escogido de Dios, pero ahora fueron puestos a prueba. Dios los envió cautivo a Babilonia y ellos allí se dieron cuenta que ellos no tenían la capacidad de afectar para bien. Ellos se encontraban en un imperio satánico en el cual ellos querían salir de ahí, querían que Dios los sacara de ese lugar. Sin embargo, Dios no tenía pensado sacarlo por los próximos 70 años y sí tenía en cambio pensado que ellos afectaran para bien a Babilonia. Es por eso que les dijo, mire, procuren la paz de la ciudad en la cual están. ¿Cómo vamos a procurar la paz de aquellos que nos tienen cautivos? ¿Cómo vamos a procurar el bien de aquellos que nos están oprimiendo? Sin embargo, le dijo, rogad por ella, rogad por esa ciudad, porque si esa ciudad tiene paz, ustedes van a tener paz. Esto es un llamado a afectar el lugar en donde te encuentras. Muchas veces creemos que Dios nos saque de una situación y dice Dios, yo no te voy a sacar de esa situación porque yo tengo un plan y es que puedas afectar ese lugar donde te encuentras, que puedas afectar el país donde te encuentras, que puedas afectar la provincia donde te encuentras, que puedas afectar el trabajo en donde te encuentras, que puedas afectar tu colegio, que puedas afectar tu barrio, que puedas afectar tu familia. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha puesto por luz y por sal de la tierra, no para que seamos afectados por el entorno, sino para que nosotros podamos afectar el entorno. Esto es lo que sucedió con Lot cuando estuvo en Sodoma. Dios esperaba que Lot afectara ese lugar. Sin embargo, aún su familia fue afectada por la inmoralidad de ese lugar. Es por eso que el fin que esperas no siempre tendrá que ver con que Dios te saque de un lugar o cambie una situación. Muchas veces tendrá que ver de tu capacidad de afectar el lugar en donde te encuentras. Quiero terminar con este pensamiento. La capacidad de pensar debe cesar cuando entra en juego nuestra capacidad de creer. Una madre, un padre, cuando tiene que pasar por el duro trance de que su hijo tenga que pasar, por ejemplo, por una operación. Aunque es la madre y el padre, tendrá que ponerlo en manos de aquel que es el médico, el cirujano. Si la madre pudiera entrar a la operación, le diría al médico, no haga esto, no haga aquello. Sin embargo, se cierra la puerta, ella no puede entrar al quirófano y solo tiene que esperar. Y tiene que confiar en aquella situación, en su hijo que lo ha puesto en manos de un médico, de un anestesista, de un instrumentista y de todos aquellos que están interviniendo. Y no sabemos así también nosotros los pensamientos de Dios. Sin embargo, eso no significa que Dios no tenga el control y que Dios no sepa las cosas que va a hacer y que el fin que esperamos no pueda ser alcanzado, porque Dios tiene buenos pensamientos para nuestra vida, aunque muchas veces no lo conozcamos. Por lo cual, si no quieres que tu entorno te aleje del fin que esperas, conserva tu capacidad de proyectar. No pierdas tu capacidad de multiplicar, no pierdas tu capacidad de afectar, porque Dios siempre tiene el control y el hecho que no conozcas sus pensamientos no significa que Dios no te haya o que Dios te haya abandonado. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin
que esperan. ¿Cuál es el fin que estás esperando? ¿Cuáles son aquellas cosas que parecen cada vez más lejanas? Pero vos dices, yo quiero alcanzar esto, yo quiero alcanzar la sanidad, yo quiero alcanzar una salida en el área económica, yo quiero ver a mi familia bien, yo quiero la restauración de mi familia, quiero ver a mis hijos salir de la situación en la que se encuentran. ¿Cuál es el fin que esperas? La buena noticia es que Dios dice que Él tiene buenos pensamientos para darte ese fin. Hoy hemos visto su palabra, cómo alcanzar ese fin. Tal vez estés atravesando una situación determinada, que esta palabra llega en un momento especial a tu vida, y ese fin que esperas y que muchas veces has dicho, tal vez esto nunca va a acontecer, hoy la palabra de Dios te afirma y te confirma que el Señor quiere llevarte a ese lugar. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre llega a tiempo a nuestra vida. Todo aquel que está viendo este video, oyendo este mensaje, sin duda tiene un fin esperado en su mente, y muchas veces el entorno en el que vive, la situación que está a su alrededor, está opacando esa fe, está condicionando esta fe, está definiendo su fe, y por ende está definiendo el resultado final. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señora, que es aquella que trae fe a nuestra vida, que aviva, Señor, esa fe en nuestra vida, avive la fe en aquellos que están recibiéndola en este momento, para que ese fin que esperas sea una realidad en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra fue de bendición, te invito también que la compartas, y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.